Muy buenos días, estimados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta semana. Bueno, eh, quiero iniciar como con lo que hemos venido como, digamos, aconteciendo desde hace días con respecto al tema de la plataforma. Listo. Entonces, han habido intermitencias. En este momento estoy trabajando directamente desde la plataforma. Hay unas horas como explícitas en las cuales la plataforma funciona muy bien, en otros momentos funciona muy bien, como para que lo tengamos presente. Y por acá, ¿quién nos acompaña? Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luisa, Hola, buenos días. ¿cómo vas? Bien, gracias. Bueno, Luisa, estoy como comentando un poco como para que quede en la grabación para todos. Yo sé que hay muchas intermitencias con la plataforma, ¿cierto? Y bueno, pues es algo que ni tanto nosotros como instructores como ustedes como aprendices, decir, darle un manejo directamente, no lo hay, pero Eh, ¿qué he notado yo con respecto a lo que les decía a la ficha que terminamos la semana pasada? En las mañanas, más o menos como hasta las 8:30, 9 de la mañana, funciona bien. Algunas intermitencias, pero funciona bien. He notado que cuando abres varias pestañas de Desayuna, genera un error. Pero si tú cierras y vuelves y abres una sola pestaña y luego vas abriendo la otra y vas esperando como el tiempo, ella funciona bien. Y en las tardes, especialmente después de las 10 de la noche, digámoslo más bien en la noche, también funciona bien. Pero bueno, yo creo que es como los mecanismos que cada uno va encontrando como para ingresar y para trabajar, ¿cierto? Bueno, como ante esa parte. Ok, Yo sé que durante el día unos ingresan, van, ven que no les carga, pero hay momentos en los cuales sí. Una de las claves que yo he encontrado es esa, es decir, tú ingresas y si abres varias pestañas se te va a caer. Entonces es mejor ir abriendo una a una, como para que no se les vaya como a generar ese enredo, digamos, directamente de que la intermitencia, mientras vuelve a estar estable con respecto a la migración que se está haciendo en la plataforma, y ya a partir de allí, yo creo que volvemos otra vez como a esa estabilidad en la cual teníamos la plataforma antes del 13, pues del mes, de este mes, pues porque todavía no se ha acabado. Bueno, como ese primer punto. El segundo, tanto para Luisa como para Elkin, para cada uno de los que ingrese ahora o los que vean la grabación después, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta competencia que hace parte también del FPI, de la formación profesional integral. Eh, yo creo que cada una en lo que vamos viendo, fuera de la cantidad o fuera de las evidencias, que hay veces podemos tenerlo presente que son muchas o que son pocas, o que son muy trabajables, o que son muy básicas, que son muy sencillas. Cada una de estas competencias, sí o sí, a nivel profesional nos da unas líneas de acción muy interesantes y muy importantes. Bueno, no sé, yo creo que con ustedes me veré, o de pronto es con el profe Jorge, en la competencia de ética, listo. O sea, yo, Carlos Corrales, trabaja ética, pero también desde hace un mes y medio aproximadamente, vengo trabajando la competencia de comunicaciones también, listo, como para que lo tengan presente. Si de pronto nos vemos en otro espacio y es con ética, bueno, una cosa es ética y otra es comunicaciones, listo, como para que lo tengamos muy presente. Bueno, la idea de este tema es recordar, ver esos elementos y esas herramientas que son esenciales e importantes en nuestra vida, especialmente en nuestra vida profesional. Acá no vamos a salir expertos directamente en el ámbito comunicacional, pero sí por lo menos tener en cuenta la importancia de las herramientas. Listo, chicos. Si tienen dudas, preguntas a medida que vamos hablando, o de pronto ustedes tienen el conocimiento también de esta área y aportan, magnífico, porque Carlos no se las sabe todas. Listo. Por ende, cuando hablamos de esta competencia, especialmente de ustedes que están en este ámbito, que
de una u otra manera, digamos que ha transformado la instancia de vida del ser humano. Obviamente la comunicación siempre ha existido. Nos vamos 60 millones de años atrás y en esa organización, en la génesis o en el génesis directamente de nuestra historia de vida, en cómo el hombre desde sus gestos, desde ese primer cerebro, hablándolo directamente en esa construcción de vida de lo que somos nosotros como hombre, como mujer, como especie. Luego se fueron transformando las palabras, se hablaba de raza, el tema del lenguaje, el tema de los idiomas y una cantidad de características, digamos, que a nosotros nos han embarcado durante la historia de una u otra manera de nosotros como seres humanos. Hay unos elementos fundamentales. Esos elementos fundamentales es cómo ese hombre primitivo, esa mujer primitiva, empieza a generar ese tipo de conversaciones, desde símbolos, desde gestos, desde escritura, desde movimientos, desde, digámoslo así, como prácticamente y básicamente desde unos sonidos arcaicos, sencillos, pero que ellos entendían y que a medida de la evolución, o sea, pues por eso digo, tenemos que mirar estos 60.000 millones de años hacia atrás y cómo hemos ido explorando en nuestra vida en cada una de las eras. Y a partir de allí, ese proceso comunicativo, de una u otra manera, se ha vuelto muy eficaz, muy efectivo y obviamente pues hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con esas situaciones de orden social, personal, productivo. Entre comillas, voy a colocarlo entre comillas, evolución. No evolución porque hay una duda de ella, no. Yo lo hago en el sentido de cada uno de nosotros, que hemos ido transformándonos a través de la vida, pero en este momento, desde la misma instancia, desde el mismo comportamiento y a nivel comunicacional con nosotros mismos, yo creo que hay un tema bien complejo y es la intolerancia. Y que por cualquier elemento, cualquier situación, ya estamos generando controversias. Que porque me miras, que porque esta observación kinésica no kinésica, que porque comunicas de esta forma, que porque dijiste, que por esto, que por lo otro. Y bueno, hemos generado una tensioncita allí complicadita y maluca, y que a partir de ella yo creo que hay una incógnita muy grande, y especialmente en lo que tenemos que ver con nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí está ese proceso comunicativo con el otro. Nosotros manejamos un tipo de comunicación yo creo que muy aislada a veces. Y eso genera unos ruidos, unas distorsiones y a veces un mensaje no muy bien entregado. No sé ustedes qué opinan. Bueno, por acá estaba ya ahorita Luisa, ya de pronto salió, por aquí está Brian, buenos días, igual el que había ingresado ahorita, como que vamos haciendo pues como esas intermitencias de ingresar y de salir. Entonces, ante este breve resumen, desde los 4 resultados de aprendizaje, chicos, en este primero vamos a hacer ese tema de interpretar. ¿Vamos a ver toda la historia? No, pero por lo menos vamos a tener unos elementos básicos y sencillos y el importado de ese sentido de la comunicación y vamos a hablar un poco de la expresión social, un poco del tema cultural, un poco de lo laboral y un poco de ese tema también artístico, pero yo también le vincularía allí lo social que ya está, lo cultural que ya está, lo laboral que ya está. Yo le vincularía allí el tema de las relaciones, que son súper importantes y esenciales en el tema de la comunicación. Listo. Bueno, después de este saludo, ya pues todos ya conocemos un poco la plataforma, sabemos que hay un diseño, que hay unas guías, que hay unos temas, que hay unas evidencias, que hay unas rúbricas, enseguida las voy a mostrar de forma general. Estos son los 4 ítems en los cuales vamos a trabajar, listo, en componentes de comunicación, que sería este primero, donde vamos a hacer una actividad que es un video, que es muy práctico, muy sencillo, ahorita les explico qué es lo que tiene que ver con la parte del argumentar desde el ámbito de la comunicación. Luego, en esa tercera semana vamos a trabajar el tema de interpretar asertivamente situaciones del contexto, que es un elemento muy básico y lo vamos a hacer a través de una infografía.
Los dos primeros a través de un video, listo. Si hay algún comentario, bien pueda. Cuéntame. No, ok. Y el último, que ahora de lo asertivo, la idea aquí no es esa comunicación asertiva directamente desde el habla o desde la expresión, sino desde la escritura. Y lo vamos a hacer a través de un tema, yo digo que hay veces nos cuesta un poquito, pero que lo vamos a tener muy presente. Y es, en todo este ámbito, algo que nos cuesta a muchos, a mí también en algún momento de pronto me ha costado o me costó, pero es muy importante tenerlo presente, que se llaman las normas APA. Yo sé que algunos dicen, uy, no, esas normas APA yo peleo y lucho con ellas. Complejas no son, yo creo que es más bien de la practicidad, por lo menos de tener el elemento básico y sencillo en la utilización de ellas. La idea acá con los trabajos chicos es utilizarlas desde lo más básico y desde lo más sencillo. Listo. Si tienen de pronto alguna duda o alguna inquietud en la parte de las normas APA, en lo que se pueda solventar, con mucho gusto, listo. Como para que lo tengan presente. Obviamente creo que es en el segundo ítem, donde vamos a hablar un poquitín de las normas APA, para el tercero también, pero bueno, yo creo que es irlo teniéndolo como allí en el tintero y que no se nos vaya como a perder esas ideas, pero yo se los hablo desde el día, desde este primer día, como para que lo tengan allí presente. Listo. Bueno, y estas son las evidencias de cada una de esas semanas. Video cómo nos comunicamos a través del discurso, o sea, es un discurso que se va a hacer en dos partes, ahorita les explico. El video de la comunicación como expresión humana. Acá vamos a hacer un tema de argumentar un tema, puede ser ese mismo eh, de la primera semana, o sea, de esta o de esa primera actividad o otro, ya cada uno elige. El segundo es una infografía que va muy orientada a la anterior. La idea es que cada uno de estos tenga una secuencia, ¿listo? Y el último tema del informe, que lo podemos tratar, que lo podemos traer o a colación de ese segundo video donde hablamos del argumentar. Listo. No sé, chicos, si hay alguna pregunta con respecto a las evidencias, a las temáticas. Ninguna. Ok. Estas son las fechas en las cuales vamos a trabajar semana a semana. Listo. Esta primera semana inició el 27 y va hasta el 2 de agosto. La segunda semana inicia el 3 hasta el 9 y así sucesivamente. Listo. El cierre de entrega de evidencias, yo sí se los pido con el favor de la vida para que le digan a sus compañeros, miren, en este momento ahora estaba leyendo unos correos desde las mensajerías o en la mensajería de la plataforma. Y hay algunos que ni siquiera han hecho el primer trabajo. Yo entiendo, yo sé que de pronto desde la virtualidad algunos van trabajando conforme al tiempo y el tema laboral o a las actividades que van haciendo en su diario vivir en el día a día. Yo lo entiendo perfectamente, pero hay que tener en cuenta también que a medida que nosotros los transversales vamos terminando una competencia, iniciamos otra con otras fichas. Entonces se va generando un acumulado por esa parte. Segundo, es muy importante, chicos, que entre ustedes, por ejemplo, como grupo, yo siempre le comunico a los líderes, ellos les comunican a ustedes, para que lo tengan presente, de que estamos trabajando en ese momento en la competencia, entonces traten de no quedarse y no dejar todo para la última semana, porque se van a enredar la existencia. Cada uno verá cómo lo trabaja, ¿cierto? Pero traten de no pasar la fecha de la última entrega de evidencias y recordar esa cierre de la fecha que es el 28 de agosto. En sí las evidencias, chicos, son muy prácticas, o sea, son muy prácticas. Y también yo soy muy flexible, yo les digo, no tienen que extenderse tanto, puede ser este tiempo en el video, este y este. La idea a veces no es extenderse, es por lo menos que usted en un minuto
minuto y medio, 2 minutos máximo, máximo, de algo que se vaya a presentar, por ejemplo, en un video, ahí puedes hacer una argumentación. Listo, pongamos 4 minutos. En esos 4 minutos tú puedes hacer una muy buena argumentación. Ah, que duró menos y hay una buena argumentación. No hay lío, no hay inconveniente, pero por lo menos que cumpla con las herramientas, que cumpla con los ítems que la competencia y especialmente la temática está pidiendo para introyectar, digamos, esa información y que a nivel profesional nos va a aportar unos elementos muy básicos y sencillos, como para que lo tengamos presente, listo. Si quiere, tomen en la fotico, esas son las semanas o los días con respecto a lo que tiene que ver con las temáticas. Con respecto a las evidencias, van igualmente en esa misma semana. La extensión para entregar, sea la evidencia 1, 2, 3, 4, va a ser hasta el cierre de entrega de las evidencias, que es el 25 de agosto. Bueno, ya sabemos cómo está funcionando la plataforma en este momento, ¿cierto? Eh, no dejen, chicos, para el último día en subir todas las evidencias porque no sabemos qué puede pasar. Listo. Ese último día de entregar las evidencias siempre, siempre cae un día martes. Los días martes, acá también como para hablarles un poco sobre ello, en las mañanas, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, el primer grupo de la ficha 396 la vamos a atender o la atendemos entre las 8 y 9 de la mañana. Digo la atendemos porque estoy hablando en común con la plataforma y Carlos, listo, entre los dos atendemos eh, las asesorías. Ella me entrega la información, allí está la información, está el medio y yo obviamente pues estoy desde el lado de acá para generar ese acompañamiento. O más bien, para que lo tengamos más claro, los días martes de 8 a 9 la asesoría para la ficha 396 y de 9 a 10 de la mañana para la 397, como para que lo tengan muy presente. Listo. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud en este espacio? Me comentan, para yo saber. Si no hay ninguna y todo entendido, magnífico. Continuamos. Y acá, ya directamente de lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que es algo que ya nos enruta y nos lleva a lo que tiene que ver con el tema directamente del contenido. Listo. Y es el componente de comunicación. Y voy pasando estas flechitas. Lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje, que es el video, y cómo nos comunicamos a través del discurso, si hay dudas, preguntas y inquietudes, y obviamente pues el fin de la sesión virtual. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta este punto, hasta este punto. Si no hay ninguna, válido. Y por acá ya les voy a compartir la visualización de la plataforma, ¿listo? Entonces regálenme acá un espaciecito y yo les comparto. Yo creo que ahí se está viendo, ¿cierto? Si alguien me dice sí, magnífico. Voy a ir pasando como acá. Sí, profe, ahí se ve. Sí, listo, bueno. La plataforma, ustedes ya la conocen, ustedes ya saben cómo funciona. Hasta el momento, ¿qué competencias han visto? Les pregunto. Profe, hemos visto varias, hemos visto la de seguridad y salud en el trabajo, derechos Sí. laborales, Ujú. TIC, hemos visto matemáticas, estamos viendo la de programación, inglés. Ah, ok, han visto ya varias competencias, o sea que van corriendo, diría yo. Sí, más o menos. Y mucho trabajo también, ¿cierto? Sí, Listo, bueno, ok. La idea, chicos, es tratar de estar al día. Miren, cuando ustedes tengan una dificultad, una situación, se los voy a decir de todo corazón, como dice un compañero, de todo corazón. Si ustedes tienen alguna dificultad, alguna vicisitud, están pasando por un momento no agradable en la vida por ciertas situaciones de la misma vida, esto es comunicarse. Chicos, comuníquenlo por un correo.
O sea, profe, me pasa esta situación. Sea que no esté en el manual del aprendiz, sea que no esté en el numeral X, Y, Z, el que ustedes quieran o el que encuentren allí directamente en el acuerdo 009. Sí, estoy pasando por esta situación. Entonces, profe, yo solamente le estoy comentando, hay esta situación en la vida con respecto a este ámbito. Entonces, si no le he entregado el trabajo hasta este momento es por esto, para que lo tenga presente, pero no se desaparezca. Porque usted se desaparece 20 días, un mes, 2 meses y cuando menos pensado, ay, me cancelaron. Listo. Pues, por lo menos, como para que lo tengan presente. Si en mi competencia durante estos días hay algo que se les presenta, chicos, escríbanme en la mensajería, que vamos organizando, que vamos cuadrando. Listo. Entonces, no dejen todo para el 25, ni para el 24, ni para el 23. Yo sé que a nivel de riesgos, a nivel de situaciones de vida, son cosas que pasan en el momento, ¿cierto? Hoy, en este momento, ahorita, o mañana, pasado mañana. Pero ante ellas, sí es importante comunicarse. Listo, para que lo tengan muy presente. Bueno, en sí está la plataforma, chicos. Recuerden que estamos trabajando en la fase de análisis. Aquí vamos a encontrar la competencia. Acá está cada uno de los ítems con respecto a lo que tiene que ver con las temáticas o los temarios. Ahorita vamos a hablar sobre este. Este sería el segundo, el tercero y el cuarto. Y por acá, a ver, si quiere apunten el número. Lo que termina en el 524 o 240201-524. Estas son las evidencias directamente de lo que tiene que ver con nuestra competencia. Listo, con nuestra competencia. Y aquí está cada una de ellas. En la parte final, donde dice sesiones en línea, fase 1 de análisis, se van a ir a julio 26. Ya a partir de agosto, pues estarán dispuestas en agosto. Listo, en la carpeta de agosto. Acá van a encontrar, ustedes dirán, ay Carlos, pero yo no veo el enlace. Listo, no lo van a ver, pues porque este es como el que yo utilizo de la plataforma. No sé qué otros profes lo utilicen, o utilizan Teams o utilizan otros aplicativos. No sé cuáles. Pero a mí me gusta utilizar el de la plataforma porque me parece muy rápido y es muy básico y muy sencillo para trabajar. Carlos, listo. Y en la parte de acá abajo, chicos, van a encontrar la primera grabación de este mes, último día ya prácticamente pasado mañana, ¿cierto? Acá van a encontrar el resumen y lo que tiene que ver con qué, con el link de la grabación. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ninguna, listo. Y acá en los anuncios, por favor, yo siempre trato de colocar los anuncios jueves, viernes, si hay un festivo. Listo. Si no hay un festivo, el mismo lunes en la mañana o en la tardecita, ahí en el anuncio o a sus correos, no sé si de pronto les llegue la notificación o qué correo tengan escrito en plataforma, allí les va a llegar la información con respecto a lo que tiene que ver con el temario de la semana, el inicio de la semana y cómo vamos directamente en esa semana a semana desde un elemento básico y sencillo. Listo. Bueno, por acá pues está el tema de la guía, donde vamos a encontrar lo que tiene que ver con la competencia. Ustedes abren la guía, se van a ir a la página número 8, es la guía 1, listo, la guía 1 en la fase de análisis. Y allí vamos a encontrar primero lo que tiene que ver directamente con la competencia, un resumen del contexto y ya vamos a encontrar en esa página lo que tiene que ver con nuestro primer resultado de aprendizaje. Acá hablamos de identificar directamente lo que tiene que ver con la competencia de comunicaciones, el tema de transmitir y unas características y unos elementos a tener en cuenta de intencionalidad y de contexto. Listo, nos dice que dura 12 horas. Por acá nos hace una preguntita básica, como para que la tengan ustedes presente. Listo. Y acá ya está el tema directamente de la evidencia, un elemento contextual con respecto a la comunicación
Y aquí lo que se va a realizar y lo que se va a hacer. Al final les voy a explicar como para que lo tengamos presente y qué es. Y no nos enredemos la existencia. Listo. Por acá está la evidencia. Saben que tenemos una rúbrica, enseguida les muestro. Y obviamente vamos pues al tema que nos trae el día de hoy a este espacio, que es a este primer elemento de la comunicación oral y escrita. Muy importante, chicos, de forma general, ya desde esta parte de acá, desde lo que es el tema de comunicarnos o comunicándonos, hay unas dimensiones muy elementales, muy importantes dentro del proceso de la comunicación y esa génesis de la vida humana, como para que lo tengan presente ustedes a nivel profesional. Siempre llévenlo a nivel profesional lo que estamos hablando. Hay un sentido, ustedes van a socializar, hay unas relaciones con esos grupos que ustedes trabajan. Puede ser que usted esté en su casa trabajando, pero de una u otra manera están trabajando en común o están trabajando en equipo con otras personas. Yo sé que a algunos no se nos hace muy fácil, hay a otros que les cuesta, hay a otros que les fluye y les gusta trabajar de esa forma. Y es un ámbito que nos lleva a formar esas identidades desde ese ámbito comunicacional, que me parece muy interesante. Entonces, por ende, la dimensión académica, la transmisión de la información va mucho más allá, porque no nos debemos limitar a veces al tema de los datos, a los temas informativos, sino que aquí nos lleva a ese elemento de interpretar tanto lo kinésico, no kinésico, eh, tanto del tema básico y sencillo de comunicarnos, que ahorita vamos a hablar un poco sobre unos teóricos que hablan mucho de este tema, y obviamente hay un texto o un contexto específico, es decir, el de ustedes a nivel profesional y esos otros contextos a nivel social, o familiar, relacional, político, religioso, los que cada uno, digamos, mmm, tiene esa cercanía o comparten su diario vivir. O el que de pronto dice, son solamente estos y ya, los otros no me interesan. Pero siempre hay ese elemento allí básico y sencillo en el contexto específico en la transmisión de la información. La comunicación es un proceso circular, donde hay un emisor, donde hay un receptor, donde hay unos roles de ambos, donde se intercambia, donde el contexto fluye. Hay unas características, digamos, de carácter dialógico. Hay un señor que se llama Bakhtin y él habla que el acto comunicativo está atravesado por voces previas y además de ellas estructuradas del poder. Eso me parece muy importante porque ese poder lo tienes tú desde tu voz y ese poder lo tenemos en los ámbitos en los cuales estamos trabajando. Eso lo dice Bakhtin. Se escribe con B grande, Akhtin, como para que lo tengan presente. También hay una construcción de las realidades a través de este mundo de la comunicación, del ámbito comunicativo. Y obviamente se atraviesa por dos elementos básicos, voces previas y escuchar. Listo, yo escucho, o sea, el hablar y el escuchar. Y la construcción de las realidades de la comunicación no solo, chicos, transmite una información directa, sino que también transmite subjetividades, transmite realidades, transmite interpretaciones, desde los gestos, desde las miradas, desde cómo te sientas, desde cómo caminas, desde cómo estás anímicamente, desde tu gesto de tu cara, tu observación. O sea, es muy, muy interesante. Y además de ellos, hay un señor que se llama Habermas y él habla del tema de la acción comunicativa, donde la acción comunicativa se orienta de una u otra manera en estos elementos, en entender, en la racionalidad y en lo democrático. Y que me parece que son tres elementos que en nuestro diario vivir y ustedes a nivel profesional cuando ya estén o los que estén trabajando, los que tengan otra carrera o estén estudiando otra carrera, hay esas tres líneas, porque es un proceso de entender, de racionalidad, de eso que estamos hablando y de eso que estoy entendiendo, y es un proceso también que genera un consenso democrático. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Y desde esos elementos no nos tenemos que matar. Disculpen pues que traiga acá esa palabra, pero hay algunos que por situaciones
vividas a nivel general, presencial de vida, o por ideologías políticas, religiosas o entre otras, creemos que tenemos el poder, creemos que tenemos el contenido y a veces nos da ese derecho que lo pongo entre 24.000 comillas juntas y ahí adentro ese tema de quitarle la vida a alguien y eso no funciona así. O hacerle daño a alguien. No, no, no. Cada uno tenemos subjetividades en nuestros pensamientos a niveles ideológicos. Todos son respetables. Yo creo que eso es lo que hace el tema en la comunicación democrática. Todos somos diferentes. Si la embarras, si dices cosas, si yo protejo un tema ideológico con lo que yo creo, pero oculto y guardo lo otro para salvaguardarme, y yo creo que ahí ya no hay un contexto. Y ahí ya estamos tragedizando lo que tiene que ver el ámbito de la comunicación. En la comunicación hay cosas buenas y no tan buenas. Lo mismo pasa a nivel ideológico, porque somos seres humanos y obviamente cada uno de nosotros, fuera del tema de las ideologías, hay unos elementos que también amarran al ser y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Carlos, te equivocaste, sí, Carlos se equivocó. Y te lo puedo decir, qué pena chicos con ustedes, estábamos haciendo esta temática y no era esa, sino que era otra, discúlpenme, me equivoqué. Y eso a mí ni me afecta, ni me daña, ni me tramuta, ni me lleva al exilio, ni me ponen en una cajita y me guardan. No, el simple hecho de decir y pedir disculpas es un elemento comunicativo y hay veces, algunos nos cuesta. Y yo creo que ahí es un elemento que hay a nivel comunicacional social de sí, me equivoqué, listo, estamos haciendo las cosas mal, vamos a mejorar estas cosas, pero que sea un tema de realidades, listo. Entonces, el nivel del lenguaje y el impacto social dentro del ámbito tanto interpersonal, intrapersonal, grupal, de lenguajes verbales, no verbales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, entre otros, son súper importantes porque generan un impacto. Listo. Y hay unas implicaciones dentro del tema de la educación y la salud, dentro de la pedagogía, dentro de la programación, dentro del análisis del desarrollo del software, dentro de los programadores, dentro del manejo de códigos. Y a partir de allí hay un elemento que se llama bienestar del individuo y del colectivo. Carlos, todo eso es de la comunicación. Sí, 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 para que lo tengamos muy presente. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? En lo que vamos bien. Luisa, Jaime, Helen, Elkin, Brian o Brian. Profe, bien así. Bien, bien, listo. Entonces, chicos, ya hemos hecho un resumen de forma general y recuerden desde el tema de la autonomía de cada uno de nosotros, yo siempre los invito, vuelvan a chismosear el contenido, vuelvan a mirarlo y acá en esto que está en este pequeño textico es de una u otra manera lo que hablamos ahorita. Recuerden a este señor, siempre, toda la vida recuérdenlo. Listo. Walaski. Paul habla de un tema que se llama los 5 axiomas de la comunicación. No vamos a hablar de los 5 axiomas, pero vamos a hablar de uno que es muy importante y es este. Es imposible no comunicarse. Todos ustedes chicos se comunican de una u otra manera. Estamos conectados en este momento a esta hora de la mañana. No sé quién se levantó, aún bostezando, se está tomando un tinto, aún está entre las camas, no sé, o entre las cobijas más bien. Algunos están trabajando, otros van a trabajar, otros están haciendo otras actividades, otros madrugaron y a partir de allí hay un tema comunicacional que es muy importante porque es imposible no comunicar. Yo comunico de todas las formas posibles y habidas como ser, porque de una u otra manera, cuando aquí habla del tema de conducta, listo, como para que lo tengan presente. Voy a ir enlazándolo. Cuando nos lo habla desde la escuela de Palo Alto, que habla mucho también de este tema, tanto de Shannon y Weaver, que habla de 1949, hay una construcción y una interpretación explícita en todo lo que hacemos desde nuestros significados y el contexto a nivel específico. No sé, a ustedes, los que les gusta hacer, quién les gusta hablar mucho o hablar poco, relacionarse mucho con alguien o con personas,
a los que les gusta leer, a los que no les gusta leer, a los que les gusta estar, no sé, como streaming, a los que les gusta estar a nivel de modo multijugador por medio de su Xbox, PC, la PlayStation, no sé, desde cualquier ámbito. Los que jueguen a un parchís. Ay, es que estamos jugando con otras personas. Ahí hay unos elementos comunicativos, hay unos contextos específicos. Y cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta cómo la manera de la comunicación y cómo se configura el proceso circular. Listo. Emisor, receptor, que ya lo vemos hablando, y cómo se intercambia esa comunicación, sea porque estamos jugando como multijugadores, porque tenemos una comunicación presencial o a nivel de pareja. Hay parejas muy modernas, digámoslo así, o en el contexto presente al día de hoy, que la comunicación es por un WhatsApp, aunque estén cerquita, se sonríen y todos se lo dicen por WhatsApp. Ay, como hay otros que salen, están juntos, van y comen y se la pasan todo el tiempo, se miran, se observan, hablan algunas palabras, pero su comunicación o lo que están haciendo es directamente en el celular. Cada uno dirá, uy, no, yo eso no me lo aguanto. Pero hay unos tipos de comunicación y de lenguaje dentro de esas relaciones. Como hay otros que les gusta tomar, guardar y sentarse, que verse directamente a los ojos, a otros les cuesta. O hay otros que dicen y optan y dicen, no, yo prefiero hacerlo de forma escrita. Y vamos a encontrar pues como unos elementos a nivel sociocultural, que eso no lo habla el señor Bakhtin como se los había explicado hace un poco, listo, lo mismo Habermas, entre otros. Entonces, chicos, la comunicación, esa perspectiva es un elemento complejo, estructural y funcional. Y desde esos niveles que nos los implementa acá, importante, lo que es conmigo mismo, lo que es con el otro, y ahí estamos mirando una diversidad ante el lenguaje, verbal, no verbal, simbólico, entre otros. Hay algunos, recuerden a su mamá cuando lo miraba usted y le levantaba el ceño de la ceja, o como dicen algunos, le volteaba los ojitos hacia un lado y le hacía la mirada mágica, o mover el pie derecho, el pie izquierdo, o salía la chancla voladora. Ahí hay un mensaje, ¿cierto? Y usted sabe qué pasaba. Algunos salían huyendo y esa chancla es mágica. Eso da vueltas y vueltas y pasa los cuartos, eso parece un boomerang y sabe dónde caer. Ahí hay unos mensajes de lo que estamos hablando y cada uno genera unos simbolismos, recuerda, y a partir de allí hay una información. Entonces es muy importante como tenerlo en cuenta. Chicos, en este video, pues para quien se lo quiera chismosear o ver en algún momento, yo se los invito, listo. Dura como un minuto punto algo y aquí nos explica de forma general ese tema que está acá, digamos, como presente del tema de la comunicación. Bueno, algo súper fundamental dentro del tema, los factores que influyen, tener en cuenta, chicos, que desde las herramientas comunicativas, voy a ir adelantando ya algo que tiene que ver con la evidencia, hay personas que comunican sin ningún tipo, digamos, de herramienta comunicativa. Se sientan sonsosos y empiezan a hablar, hola, ¿cómo estás? Y usted dice, ay, este tiene pereza, ay, este no me da, no me comunica nada. Y esa sería esa primera parte a nivel comunicacional cuando no hay herramientas. Y hay algunos dentro de esta comunicación y dentro de ese factor individual, yo creo que cuando nosotros no nos comunicamos bien a nivel con nosotros mismos, de una u otra manera nos puede afectarnos en nuestra salud y en nuestras relaciones como personas. Y eso nos pasa mucho cuando estamos viviendo alguna vicisitud o alguna situación. Por ejemplo, una pérdida, nos está yendo muy mal a nivel laboral, mi relación no va bien, no nos está, digamos, de una u otra manera a nivel virtual o en las clases virtuales o en la competencia, no me está yendo muy bien, hay elementos que no entiendo, que no comprendo, y a partir de allí, a nivel comunicacional, yo empiezo a expresar y empiezo a mostrar que algo está pasando. Pregunta mágica, ¿te pasa algo? Un tema comunicacional.
Ese te pasa algo es una pregunta muy básica y muy sencilla, pero que abre un elemento amplio a nivel oral, escrito de nuestra comunicación. Listo, como para que lo tengan muy, muy presente. Dentro de la naturaleza de la comunicación, chicos, hay algo muy elemental y muy básico, diría yo, desde esos mismos aspectos, y es que nosotros interactuamos con el otro, interactuamos, pero a nivel contextual por el tema de la IA, por el tema de la tecnología o entre otros, eso se ha determinado en un elemento totalmente complejo. A veces estamos buscando parejas o buscamos a alguien con quien salir por las nubes, chicos, hay que tener mucho cuidado con ello y recuerden que a veces no sabemos con quién hablamos ya, las estafas, entre otras cosas. Por allá hay unos videos muy curiosos, pues en estos días estaba mirando uno a nivel comunicativo donde una chica se cita con un chico, lo saluda muy formalmente y ella llega en un momento y le dice, ¿te puedes dar la vuelta? Cuando se da la vuelta ya sale corriendo. Eso es un mensaje, eso es un mensaje. Y dentro de ese mensaje hay una interpretación. No sé ustedes, ese mensaje, ¿qué interpretación les da? Pregunta. A nivel comunicativo, si alguien de pronto quiere exponer su analogía, o desde una analogía, o exponer su punto de vista, maravilloso. ¿O qué opinamos de la comunicación en este momento? O sea, desde la IA, la inteligencia, en reencuadrar y organizar nuestras fotos que se vean perfectamente es así. Ese que sale en esa foto no soy yo, pues porque a nivel, digamos, físico, hay unas situaciones básicas, sencillas, por ejemplo, tengo una cejita menos poblada en vello que la otra o las dos, o tengo mi nariz estilo egipcio o no tan egipcio, o mi nariz muy grande, muy puntiaguda. Eso es lo que yo tengo. Entonces yo me hago un retrato, lo organizo y lo pongo perfecto. Eso está bien, yo no digo que no. La pregunta es cómo manejamos esa información y yo cómo la interpreto como el otro. Porque a veces podemos encontrar ese tema en el ámbito relacional y eso puede generar algunas controversias. Listo, y eso hace parte también pues de esa interacción y de ese intercambio de ideas, de construcción de significados. ¿Me está engañando? ¿No me está engañando? ¿O es un tema social o es un tema que hoy en día ya se vive a través de la IA? Todo lo que está allá, así es. En la realidad, acéptame como soy, pero prefiero tener un avatar. No sé ustedes qué opinan a nivel comunicacional de esa parte. Si hay algún comentario, chicos, bienvenido, bienvenido. Pero es un tema muy, muy, muy interesante. Acá nos habla de la parte de la interactividad, que yo creo que es lo que estamos hablando, emisor-receptor, cómo generamos ese camino unidireccional. Yo diría bidireccional también, porque no es solamente el uno que habla y expresa, el otro también hace una retroalimentación de lo que está allí. Los simbolismos fundamentales. Yo creo que cada uno en su forma, en cómo se viste, cómo se expresa, cómo caminas, los colores, la ropa, hay unos simbolismos y son muy interesantes, porque hay palabras, gestos e imágenes, entre otros. Y esos simbolismos generan una interpretación y transmiten una información. Tendríamos que preguntarle, por ejemplo, los hipster, que me parecen muy interesantes, y es como traer modas de hace 20, 30 y 40 años y reorganizarlas, y algunos dirán, ay, pero mira este con ese gabán, se cree Matrix, se cree no sé quién. No, pues, él se siente bien así, no le está haciéndole daño a nadie. O aquellas personas que, ay, ese bigote francés que se lo organizan y es súper largo y que se ve muy estético y anda con un sombrero muy bien afeitado, con botas. Hipster, hay que ver qué pasa allí, pero no en la persona, sino en eso que quiere mostrar a nivel de moda o a nivel de estructura o a nivel de gustos. Entonces es un elemento pues muy importante y más para ustedes chicos que a nivel comunicacional, a nivel
de trabajo, de contratos y con quienes trabajan, se van a encontrar en el contexto con una cantidad de personas totalmente diferentes, desde significados y es un elemento efectivo en el entorno en el cual estamos, cultural, social, religioso, histórico, político, entre otros. También el tema de la relacionalidad, cómo nos relacionamos también a través y que estamos transmitiendo desde esa misma información. Hay unas intencionalidades con lo que nosotros estamos transmitiendo, verbal, no verbal, voluntaria, involuntaria, simbólica, no simbólica, consciente, y generan una persuasión. ¿Qué es persuadir? Pues en el otro, desde lo que yo quiero expresar y decir, venga, este tema a usted le va a gustar. Lo voy a tener aquí un ratico, 5 o 10 minuticos concentrado. Han encontrado personas que le hablan de ciertos temas, chicos, y ustedes son ahí lelos o lolos, como dicen algunos, y no, uy, bacano y interesante escuchar a esta persona porque aprendo mucho, o me gusta cómo habla. Hay veces podemos encontrar esas intencionalidades, el elemento básico y sencillo es la persuasión. Y es un elemento básico que debemos de tener dentro de nuestros contenidos cuando estamos transmitiendo esos mensajes. La parte de la multidimensionalidad, yo creo que abarca todo lo que hemos venido hablando, porque es algo múltiple, es una dimensión que es abierta y que toma absolutamente todo, 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 todo. Los libros, yo podría decir que son muy multidimensionales porque es una estructura donde hay una historia, donde hay un cuento, donde hay unas interpretaciones, donde hay unos gestos, hay unas posturas, hay unas voces ahí implícitas, con acentuaciones, con puntuaciones, y que me parecen que transmiten muchas emociones. Y un libro es una vida, es un mar de quienes allí se vinculan y les encantan, y eso genera risas, genera, uff, yo creo que unos pensamientos bien volátiles, bien interesantes, y usted se va y se comunica y se transmite con ellos mismos. Entonces, todos estos chicos es un proceso que es continuo. La comunicación, de una u otra manera, desde la complejidad, desde el entender al otro, tengan mucho en cuenta el tema de la circularidad de la voz, el tema cómo nos estamos comunicando también yo creo que es muy importante, el tema de esas influencias del medio, porque hay unos contextos. Bueno, la escuela de Palo Alto y Walansky hablan mucho de esto, ¿listo? Hablan muchísimo de esto, de la interacción, todo es una interpretación y hay que tener esos elementos allí, allí presentes, muy presentes. Entonces, si una persona, voy a dar un ejemplo, ustedes la ven barriendo con la cabeza gacha y barre como con esa pereza, ¿qué interpretación tienen ustedes? O ven a otra y va contenta con sus audífonos y se mueve para allí y se mueve para allá y canta la canción y se disfruta el proceso. Ahí hay interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación correcta? No la sabemos. Porque eso es un elemento, yo creo, o lo podría decir así, que está dentro de ese mismo rol al emitir y al, digamos, y como receptor, al, a generar una conceptualización de esa información. Hay una responsabilidad en lo que nosotros opinamos, chicos, mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, este escritor Elber yo creo que habla mucho de eso. A veces creemos que tenemos la palabra de Dios, no es así, y porque tenemos un conocimiento que el otro, lo queremos destruir. No, tener responsabilidad reflexiva a la hora de comunicar. ¿Listo? Comentario, bien pueda. Si alguien abrió el micrófono, no sé quién, Sebastián. No, listo. Entonces, chicos, responsabilidad. Recuerden, las palabras hacen eco y una palabra puede generar en el otro, aproximadamente, se habla de 100 pensamientos en menos de un minuto. Se habla. Muchísimos. Que de pronto todos los identifiquemos, no, pero hay muchísimos, muchísimos. Entonces, mucho cuidado con el tema de la responsabilidad y la reflexividad a la hora de estar comunicándonos
y hablando con otros porque podemos hacer mucho daño. O sea, la comunicación y las palabras tienen muchísimo poder y ustedes lo saben. Voy a decir 3 palabras que tienen mucho poder. Usted no sabe nada. Eso genera algo y esta nos recuerda algo. Usted sí es capaz de hacer eso. ¡Qué bruto! Y ustedes pueden recordar todas otras que están allí, que pueden haber sido escuchadas o dadas por padres, hermanos, parejas, pero eso genera un eco y a nivel comunicativo genera algo allí. Entonces aquí ya hablamos del tema de las actitudes frente a la comunicación. Y entonces yo cómo me comporto, yo cómo genero esa interacción, yo cómo a nivel social o a nivel de mi responder elementos o procesos o qué pasa conmigo, mi confianza, mi comunicación general, yo qué emito, yo como individuo qué estoy haciendo, yo qué menciono, yo qué hago. He aprendido mucho a nivel general en lo que tiene que ver con mi, digamos, mi carrera profesional, con lo que estoy estudiando. Yo qué voy a comunicar cuando esté generando un proceso, no sé, en mi práctica o donde yo me veo visualizado, yo qué voy a comunicar. O sea, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer una actitud pasiva. Hay veces puede ser las actitudes agresivas, cuando no me están entendiendo, cuando el otro no quiere escucharme. O hay unas actitudes asertivas dentro de todos estos aprendizajes. Lo hablo a nivel personal, ¿listo? A nivel personal. Porque a veces se nos puede generar unas controversias. Entendí, no entendí, me siento bien, no me siento tan bien. Entonces, el tema de la comunicación verbal y no verbal, yo creo que es súper profunda. El tema del lenguaje de señas, yo creo que es un tema que todos deberíamos de conocer en los elementos básicos y sencillos. Por lo menos hay unos elementos comunicacionales en las calles, no sé si ustedes lo han tenido presente, y es para aquellas personas videntes o aquellas personas que no tienen una muy buena visión o no hay una visión. En las calles hay unas baldosas que tienen, digamos, unas líneas, no sé si ustedes las han visto, que son muy diferentes a las otras. Las otras son lisas y esas tienen unas líneas. Algunas son de colores, amarillo, naranja, entre otros. Ustedes saben que esas son líneas o ese es el camino que direcciona a una persona con respecto al tema de su visión baja, no baja o que no ve. Porque con su bastón van encontrando las diferencias y dicen, ah, este es mi camino, yo sé que por acá me voy a ir. No sé si ustedes lo tenían presente. Eso es un tema comunicacional también. Y es un tema equitativo, es un tema de enfoque de derechos, es un tema que de una u otra manera reorganiza donde todos a nivel de igualdad y de equidad estamos presentes. Y es un tema muy interesante, porque a veces vemos eso en las calles y dicen, ay, tan bonito, pero eso tan feo. Digo, ¿eso qué sentido tiene? No, es que eso se utiliza y es una forma de un mensaje comunicacional verbal a nivel, puedes ir por este camino para que no te tropieces. Y podemos encontrar otros más, por ejemplo, los semáforos, color azul. Ay, no, no es azul, profe, es amarillo, verde y rojo. Ah, listo. ¿Qué mensaje nos dan el semáforo a nosotros? Del amarillo para qué es, del verde para qué es y del rojo para qué es. El amarillo para, por ejemplo, en los que son motoristas o andan en un carro o en buses o en cualquier medio de transporte, cicla o el que sea. Entonces yo veo el color amarillo y salgo volando, ¿no? Recuerden que el amarillo es un llamado de atención donde le dice, venga, ya pare. O sea, tenga mucho cuidado porque viene el rojo o viene el verde. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la interpretación, por ejemplo, los colores. Entonces es un tema muy importante allí.
A nivel de la kinesia, lo kinésico. Recuerden que esa parte de la kinesia es todo lo que son movimientos corporales, gestos, expresiones faciales. Cuando uno dice no kinésico, pues de una u otra manera, es aquí no está hablando, pero me está generando un gesto. Aquí no está hablando, pero me acaba de hacer un guiño. Hay un mensaje. Listo, como para que lo tengan como muy, muy presente. Eh, a raíz de ello también, dentro de estos mismos elementos comunicativos, chicos, yo ahorita los hablé, desde lo lexical, la entonación, el volumen, las pausas, miren cómo escribimos, hay algunos que escriben como hablan, y usted va y lee, yo he visto unos WhatsApp, que uno dice, pero venga, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está la coma? ¿Dónde está el punto? Y todo es en conjunto, y a raíz de eso, la ortografía que uno dice, bueno, por lo menos no le dijo al WhatsApp o a Copilot o no sé a quién que le ayudara a organizar la parte lexical. O en trabajos, que uno lee trabajos y uno dice, pero venga, ¿quién lo escribió? ¿Lo escribió la IA o lo escribiste vos? Mucho cuidado, chicos, como con esa parte. La inteligencia artificial es un medio que nos aporta y nos ayuda, recuerden. Dentro de ese 100% se habla aproximadamente. Hay algunos que hablan, digamos, aproximadamente, que por ahí un 60-70% de lo que está allí puede ser correcto, es correcto. Ese 30-40% no es correcto, porque hay veces tiramos una información y ella va y recolecta todo lo que encuentra, real, no real, porque hay que darle argumentos, hay que darle prompts, hay que darle estructura, hay que organizarla. Y ya tengo esta información que acabo de hacer en este texto. ¿Me puedes colaborar con esta información que me hace falta para que se aúne con esto? Eso es muy diferente a cuando, hola señora IA, ¿cómo está? ¿Me puede hacer este trabajo de cómo me comunico? Sí, venga, yo le presento esto. ¿Cuántas palabras? Y usted ni lo lee. Y hay un elemento muy curioso, las líneas dentro del texto, eso es un tema como para que lo tengan presente. Cuando la IA lo hace, sea que lo hagan viñetas, o sea que sean ideas internas, lo colocan en unas líneas dentro del mismo texto. Y uno sabe que fue creado por IA. Y hay otras palabras que uno va encontrando, pero no está mal. Yo no tengo ningún problema en que se utilice la IA. Pero lo que yo siempre digo, no te dejes manejar por ella, usted manéjela, usted argumentela, usted elabórela, usted dígale, vea, tengo esto, esta información y por favor me ayudas con esto. Y ahí vamos entendiendo y ahí vamos mirando cómo es esa contextualización. Chicos, muy importante, dentro de la IA cuando te entrega a nivel lexical o a nivel de la organización, digamos, directamente de las palabras. Ella la organiza según en la interpretación y lo que cree que debe de ser. Cuando usted va y lo lee y usted dice, no, no, esto no es lo que yo quiero decir. Entonces es muy importante releer, volver a organizar y estructurar esa información que me está dando, así sea por un tema de gramática o por un tema de redacción que me está colaborando y me está ayudando. Entonces, muy importante dentro de la comunicación oral y escrita ese tema para que lo tengan presente. Listo. Bueno, entonces la expresión y la voz, que ya vamos a ir terminando, es súper importante, chicos, dentro de este proceso. ¿Ok? Esa tonalidad, esa construcción de la voz, esa intencionalidad que hay en la voz, cómo hablo, cómo genero esa secuencia, hay unos intervalos. Listo. Acá nos hablan de estas palabras que me parecen súper importantes. Audible, que sea entendible, pues. Hay algunos que hablan súper rápido, sí. Si nos vamos al tema región en el país, hay lugares donde se habla muy rápido, hay lugares donde se habla muy despacio. Hay que entender el contexto y geografía, por qué se habla así o entre lenguas, o por qué se habla como tan pasito, porque eso tiene que ver con un tema de altura, de frío, tiene que ver con un tema de pérdida de energía, tiene que ver con un tema de estructura y organización que se ha dado en esa misma evolución de ese ser, en ese contexto en el cual ha vivido y hay unas características, o sea, eso tiene un cúmulo de elementos. No es que habla así porque tiene que hablar así, no. ¿Listo? No. Entonces el tema del audible, de ser empáticos y ser agradables, yo creo que es un elemento de transmisión
de una forma agradable con respecto al texto, al hablante y al oyente, ¿ok? Y obviamente pues de ese tema del interlocutor, como para que lo tengamos muy presente. Recomendaciones, muchas recomendaciones. Uno, es autorregulación emocional previa al habla. O sea, si yo voy a dar un trabajo o yo voy a hablar de un tema desde la programación, desde la estructura, y ese día, no sé, alguien murió, amanecí con los dos pies izquierdos directamente, es decir, hoy no es mi día, no me siento bien emocionalmente y voy a hacer este taller, voy a hacer esta presentación, yo les hago la pregunta, ¿cómo voy a expresar y cómo voy a hacer esa presentación de ese trabajo si yo en mi regulación emocional hoy no he trabajado y hoy las cosas no van bien? ¿Cómo va a ser esa presentación de ese trabajo? Muy positiva, divido lo profesional de lo personal, me presento una entrevista, cómo va a ser ese día y no voy muy bien, cómo voy a trabajar, cómo la voy a elaborar, cómo va a ser ese acto comunicativo, cómo es ese contexto. Entonces, vamos encontrando porque a nosotros a veces, chicos, yo creo que es un tema que de pronto en ética se hablará con un poquito más de profundidad y es cómo nosotros tenemos ese control emocional. Yo no estoy diciendo que hay que guardarse las emociones, jamás, pero por lo menos sí tenemos que hacer una manifestación y un control de ellas mismas antes de, porque eso se nota y eso se ve cuando está pasando algo o no tema y no me siento bien emocionalmente para exponer y eso me genera un tema de temor más. Listo. Con respecto a lo que tiene que ver con las voces, chicos, yo creo que hay que trabajar y hay que regularlas. O sea, creo que es súper importante dentro de este tema. Y a nivel de allí, la seguridad. Yo debo de transmitir seguridad. Listo. Yo no sé, digamos, estudié este tema y se me están olvidando, pero tengo unas palabras y tengo unos elementos concretos y unas notas. Básico. Péguese de esa situación y seguridad. Y seguridad. Y eso se va a transmitir. Si no, se va a volver complejo todo, todo. Acá, chicos, hay un link como para que ustedes se lo chismoseen, donde hay unos ejercicios básicos como para el manejo de esa voz. Yo los invito a que se lo chismoseen, a que lo miren, listo. Conciencia vocal. Esto yo creo que es muy básico y muy sencillo, y es ser consciente de lo que estoy transmitiendo, listo. O sea, básico, sencillo, mis tonos de voz, cómo yo interactúo con lo que estoy hablando, utilización sea de mis manos, de imágenes, de gestos, eh, cómo es esa intensidad de mi voz, cómo la estoy emitiendo. Estoy hablando muy básicamente, digamos, en esa elocuencia normal de mi vida como yo hablo, pero tengo unos elementos donde yo subo, bajo, porque tiene que ver con un tema de la respiración, del diafragma. Si yo sé que hablo muy rápido, entonces venga, voy a respirar. Voy a hacer unos trabajos antes de, voy a practicar. Si voy a hacer una voz con fuerza, una voz tenue, acá voy a hacer una expresión con respecto a esta acentuación. En el tono de mi voz, ¿cómo lo voy a hacer? Si mi tono de voz es agudo, es grave. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Las cuerdas vocales se trabajan, claro. Mucho cuidado, chicos. Cuando he hablado mucho durante el día, voy y me mando, disculpen la palabra del mandarse, hoy me tomo un vaso con agua súper helada. Sí puede ser recomendable, pero no es tan recomendable. Hay que tener mucho cuidado. Agüita con jengibre, limoncito, miel. O sea, hay que cuidar la voz. No, me fui a rumbear y grité y grité y grité y canté las canciones a todo pecho. Pregunta, ¿cómo las cantaste? Y al otro día tienes una inflamación y te cuesta hablar.
Y resulta que esos 3 días es un fin de semana donde hay unas fiestas muy interesantes y voy y me tomo una agüita fría y ya me siento que mi voz se está recuperando y de la noche vuelvo. Y 3 días después se me fue la voz. Y voy a dejar así y voy a tomarme esto, no hay que ir al médico, porque tú no sabes qué afectación hay allí en esa inflamación y qué puede haber con respecto a esa afectación en tus cuerdas vocales. Entonces, chicos, también hay que cuidar este aparato fonador. Listo, hay que cuidarlo. No es solamente, ya, no pasa nada porque yo hablo grueso, entonces, no. Y las voces gruesas son muy bonitas. Cuando son bien trabajadas, cuando saben que mi voz es de esta forma gruesa o muy aguda, y yo le doy un trabajo y en la forma en que yo hablo y que yo expreso hago una entonación y tengo en cuenta también ese tema del timbre, que es algo muy importante dentro de los discursos, y cómo a partir de ella, por ejemplo, el actor, los que les gustan ver novelas, series colombianas o entre otras, ven actores y ellos ya tienen un elemento organizado a nivel de voz, de timbre, de entonación, y eso también es para nosotros, que hay veces nos cuesta un poquitico, digamos, como esa parte. Hablamos como hablamos, y no me interesa que el otro no lo entienda, no, no, no. Yo creo que es un elemento súper fundamental. Y el timbre, yo creo que de una u otra manera, está ya, digamos, como organizado a nivel fisiológico, pero que podemos manejarlo. Listo. Hay algunos que son melodiosos, otros son suaves, otros son muy ásperos, otros son de un tema a nivel muy tímidos y a partir de allí pues vamos encontrando esa identidad vocal de cada uno de nosotros. Y recuerden el timbre de la novia o el novio chillón o el que te habla grueso o el de tu papá o el de tu mamá o el de las amigas o el del profe, el de que ustedes quieran. Pero esto es muy importante, chicos, dentro de esto que estamos hablando en este momento. Listo. Que es súper importante, digamos, a la hora de hacer un discurso. Por ejemplo, acá vamos a encontrar pues como unas técnicas como para que también lo chismoseen. Ok, ¿cómo vamos hasta allí? Acá estamos hablando de herramientas. Herramientas. Bien, conocíamos, desconocíamos, lo practico, no lo practico, me va bien, no me va tan bien, hago muy mal uso de mi aparato fonador, mi comunicación o lo que tiene que ver con el trabajo o las exposiciones a veces me cuesta, me da mucho miedo, mi voz tiembla, me cuesta hablar en público, no soy muy buen hablador, prefiero escuchar, no sé cuál de esas o otra esté por allí. Listo. Lo que está acá, chicos, tiene que ver con la actividad que vamos a hacer, listo, que es la preparación del discurso y el uso de los apoyos. Entonces, chicos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tengan en cuenta el escribir, o sea, redacten, siempre escriban aquello que ustedes van a exponer o tengan ideas. De por sí es muy importante hacer un escrito como para no perderse. Dentro del escrito usted puede salirse un poco, pero siempre seguir la secuencia de lo que tiene. Listo. Obviamente es un tema que es muy formal. Leerlo en una voz alta varias veces es como para ir memorizando y saber en dónde tenemos en cuenta. Hágalo delante de un espejo si quiere. Mire errores, organiza. Hay algunos que no, profe, eso no importa, eso es a lo que va, va. Yo leo 2, 3 veces y voy a hacer una exposición y todo el tiempo estoy pegado de la pantalla leyendo. No, 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 no. Hay que buscar herramientas. Esa pantalla que está ahí con información es un apoyo. Y podemos tener otro tipo de apoyos, como para tenerlo presente. Mire errores, tengo una familiaridad con su tono y con su ritmo y de qué forma va a trabajarlo. Practicar la entonación, esas énfasis en las cuales yo voy a dar ese texto, contexto y en esas palabras que yo digo que son mis puntos, ideas claves y familiarizarse con herramientas tecnológicas. Yo creo que eso es fundamental. Hay veces
llegamos a exponer o algún trabajo y todos se miran. ¿Y qué sigue? No, eso ya tiene que estar desde antes preparado, organizado para esa ejecución. Y por lo menos saber de que esa diapositiva no tengo un puntero, no tengo algo, entonces pido un favor, le digo a alguien, ven, me haces un favor y puedes ir pasándolo, yo te voy haciéndote caritas, o yo te digo, puedes pasar. Listo, hay que tener una comunicación asertiva también a la hora de hacer presentaciones. La oratoria como competencia en la formación profesional, chicos. Ustedes, yo creo que desde el FPI, desde nosotros como SENA, hay algo súper fundamental. Y es hacer esa estructuración que sea clara, estructurada, persuasiva ante el público. Ya que ustedes se están preparando y están trabajando desde sus competencias para lo que tiene que ver con el ámbito productivo. Y yo creo que la oratoria es algo fundamental. Sí o sí, en algún momento de la vida vamos a tener que exponer, hablar, organizar y generar con el otro esas conversaciones, digamos, a nivel comunicativas que nos invitan a el dominio de estas técnicas, principios y recursos. Entonces, el discurso eficaz siempre es conectar con la audiencia. Ustedes pueden preparar algo, una temática la que ustedes quieran, chicos, pero si esa temática no tiene un conectar con la audiencia o un tema que llame la atención, es muy complejo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Usted qué tipo de libros lee? ¿Usted qué tipo de película le gusta ver? Y si yo lo llevo a usted a ver una película que no le gusta, ¿usted se está conectando? No, a usted le da pereza. No, es que la película es súper buena. Ay, pero es que eso no tiene bala, eso no tiene, porque a mí me gustan las de acción. No, mira, es una película de drama que tiene un sentido profundo y una conectividad con este tema que estamos viendo y que me encanta y que me gusta. No, pero es que el drama, qué pereza. Usted puede va y la ve y dice, uff, qué película. Pero, como ya hay algo, digamos, a priori, uno dice, no, yo desde este punto mejor no. ¿Por qué? Porque no me gusta. Y a mí me gusta que tenga coherencia y que tenga un sentido lógico con esto. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado. Listo, muchísimo cuidado. Y desde este punto, sí hay que desarrollar esas competencias. Escuchar con los sentidos. ¿Qué es escuchar con los sentidos? Muy básico, prestar atención. Yo creo que es uno de los elementos más fundamentales. Así sea que yo me despiste a los 5 minutos. Evitar juzgar, chicos. Hay que evitar juzgar. Yo sé que de pronto hay unos temas que uno dice, ¿esto para qué? Esto no tiene sentido. De ahí de pronto algo puede pasar, puedo yo escuchar, pero si yo voy a ir a escuchar un tema o están dando un tema que a mí no me interesa, pues yo para qué estoy allá. Pero si yo soy el que voy a generar esa presentación, yo tengo que tener en cuenta estos ítems, que me presten atención, que evitar que hayan juzgamientos. Si yo sé que hay una palabra que desconozco, una palabra que no entiendo, la vi en el texto y yo la voy a llevar a colación en un discurso o en un trabajo, chicos, usted se va a meter en una camisa de 50 varas. Lleve una explicación básica y sencilla de esa palabra porque usted cree que es importante y tenga ejemplos, indágala, investígala, pues para que no evitar, para no caer en ese tema del juzgar. Tranquilizar la mente, yo creo que esto es uno de los elementos más importantes a la hora de generar esos procesos, que sean conscientes, no dar consejos sin consentimiento, nunca. Yo te doy un consejo, no, más bien hablen de opiniones. Hay una opinión, pero cuando usted da consejos se puede meter en unos problemas grandísimos, porque hay veces los temas a nivel personales que me funcionan, al otro no le van a funcionar, porque son realidades diferentes, así el tema sea el mismo, y no todos lo trabajamos de la misma manera. No interrumpir, yo creo que es súper fundamental. Ya si antes de uno dice, listo, las interrupciones durante el tema van a ser así, no hay ningún inconveniente, pueden levantar la mano cuando quieran, si alguien va a hablar, levanta la mano y expresa, si alguien va a hacer una pregunta, entonces vamos a esperar hasta este punto, porque es muy importante ese tema de interrumpir.
o si yo soy el que estoy allí en turno o estoy esperando, yo de una vez quiero hablar, sí, podemos levantar la mano. Yo creo que es un elemento muy importante. Guardar silencio, yo creo que hay que saberlos hacer. El silencio favorece concentración, sí. Hay momentos en los cuales en los discursos el silencio es importante, no un silencio de media hora, no, son unos segundos. Y a partir de allí se puede generar un diálogo o parar un momento y listo, vamos a tranquilizarnos, vamos a pensar en esto y continuamos. Entonces es muy importante el tema de los silencios. Observar el lenguaje corporal, tanto el mío como del otro. Y eso es súper fundamental. Listo, súper fundamental. Y el confirmar lo escuchado. ¿Cómo se hace? Pues a través de preguntas, dudas, inquietudes o verificar eso que se está hablando, si es eso que yo estoy comprendiendo efectivamente. Entonces, desde estos 8 estrategias de escucha, sea para el que está presentando como para el que está escuchando, son súper importantes. Entonces, dentro del discurso oral, esas características de la charla, de la emisión, de la exposición, chicos, siempre tengan en cuenta que hay una estructura en ese discurso oral, o sea, ustedes son los que le dan la coherencia. Listo. Hay algunos que son muy informales, claro, pues porque estamos en una conversación con el otro. Hay algunos que son muy formales, porque recuerden que esto siempre va a aplicar al tema del oyente, o sea, el oyente, el oyente. Y esa exposición dentro de él siempre va a requerir unos elementos que son rigurosos, es decir, la estructura lógica de lo que yo quiero exponer y dar debe de tener un ámbito, una introducción, un desarrollo y por lo menos debe de tener unas conclusiones. En todo lo que vamos a hacer, chicos, a nivel académico, a nivel profesional, a nivel de presentar un trabajo, siempre va a tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Hay unas premisas, hay unos elementos a tener en cuenta y a partir de allí yo hago ese proceder. ¿Cuál proceder? Desde estos 3 ítems en lo que yo estoy argumentando, que eso lo vamos a ver pues para la entonces, súper importante, o sea, súper importante, tanto para expositores, siempre tengan en cuenta un lenguaje a nivel verbal, sea explícito en esa construcción de ese lenguaje adecuado, tanto verbal como no verbal, adaptarme al contexto. Recuerden que todos los contextos son diferentes a nivel del público. No es lo mismo dar una charla en el ámbito de ustedes a nivel profesional, en la programación o en cualquier ámbito de la programación o a nivel, digamos, de las herramientas tecnológicas, que ir a trabajar con unos niños o con una población donde se va a hablar de un tema totalmente, digamos, diferente, social, político, entre otros, ¿no? Son dos contextos diferentes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Contexto público. Yo como domino las oratorias, chicos, eso es muy fácil. Es repetir, 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 repetir. O sea, practique, prueba, ensayo y hágale. Voz, entonación, mensaje, ritmo, pausas. A medida de que usted va teniendo ese acercamiento y va repitiendo esos temas y va trabajando y expone, a eso se les va a volver un mecanismo al último que es mecánico, es práctico y es un elemento muy básico. La parte visual yo creo que es fundamental, fundamental. Hay algunos que nos cuesta, entonces busquen focos visuales donde yo me voy a conectar con ese foco y ese punto va a ser mi referencia siempre para no perderme. Si quiero tener el contacto visual con las personas con las que estoy hablando, fundamental. No para señalar, ni para decir usted, ni para decir te pregunto. No, 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 no. En absoluto. Pero sí para tenerlo súper en cuenta. O sea, tenerlo súper en cuenta. Listo. Como para que no se les vaya como a olvidar, chicos. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud?
Hasta el momento, ninguna. Bueno, eh, también chicos, desde este tema de las oratorias, las habilidades de un comunicador eficaz, yo creo que son súper importantes y de una u otra manera yo creo que ya las hemos venido como hablando, ya las hemos venido como trabajando y es no, digamos como no alejarse, no alejarse, donde tenemos que ser conscientes, donde tenemos que reconocer, donde entiendo que mi voz es así, voy a trabajarla y es una herramienta fundamental. Durante las presentaciones en público, tener intenciones, listo, comunicativas, eso que yo quiero, digamos, como generar. Chicos, regálame un minutico, yo hago algo aquí, un minutico. Muchas gracias. Igualmente. Listo, chicos, qué pena. Es que me llamaron de coordinación para un temita, pero ya. Era algo muy sencillo como de solucionar. Entonces, chicos, ante estos 10 ítems, muy importante el dialogar. Siempre tengan en cuenta esto. Esto es un tema motivacional, es personal. Soy capaz de escuchar, pero también de expresar, también de reconocer, de recibir y de dar. O sea, siempre tenganlo presente y va a ver que eso funciona de maravilla. Hay que controlar el miedo, no es fácil. Yo sé que no es fácil. A veces hablar delante del público no es fácil. Hay que gestionar emociones, hay que hablar o hacer representaciones, los que de pronto les cueste con los amigos, hablen, hablen, hablen. Hay algunos que somos muy callados y bueno, pero yo creo que el tema del escuchar, pero también del expresar es súper importante. El miedo escénico es brutal. Yo diría que es un tema en el cual a veces hay que saberlo trabajar muchísimo. Mm, si yo preparo, yo organizo, yo escribo, ténganlo por seguro que nos va a ir súper bien. Así sea que tengamos todos los miedos de la vida, porque me genera una comunicación más clara y más efectiva. Y obviamente yo creo que es el que resume todo. Planificar cuidadosamente lo que voy a exponer. Y eso me genera toda la transmisión y coherencia y el propósito. Entonces finalizo con estos 4 puntos. Habilidades comunicativas es todo lo que hemos venido hablando. Hay que tenerlo muy en cuenta. Acá nos habla del tema de codificar, de hablar, de expresar, de escribir, de leer, de escuchar. Todo parte de allí. Y obviamente pues de generar esa reflexión o esos pensamientos a los cuales queremos llegar en esa estructura del mensaje del discurso que estamos organizando. Las actitudes yo creo que cada uno las tenemos. Hay algunos que nos va muy bien, hay otros que no nos va tan bien. Y hay otras formas de comunicarnos y es muy válido todo, como para que lo tengamos en cuenta ante ese receptor, desde lo que nosotros somos, es decir, desde esa intención y desde esa empatía. El nivel de la preparación, chicos, yo creo que si usted prepara bien un trabajo, téngalo por seguro que ese que emite y ese que recibe va a haber una comunicación fluida entre la claridad y la parte efectiva. Si no, la cosa se coloca como complicadita.
Listo, o sea, no se va a entender y no se va a comprender lo que se quiere decir. Y cuando habla del sistema sociocultural, es tener en cuenta que hay unas diferencias sociales estructurales. Y hay que saber muy bien, chicos, el tema que estamos trabajando, dónde lo vamos a llevar. ¿Se quiere generar controversia? Sí, un tema de controversia, pero váyase preparado. Ante las preguntas, ante las dudas, ante las inquietudes, no haga lo que hacen algunos que van y generan, disculpen la palabra, un despelote o una cantidad de, de dudas, inquietudes y ahí lo dejan. No, esa no es el ideal de los discursos y de lo que se quiere, digamos, como generar desde el tema comunicacional o desde las interpretaciones. Todo debe de tener un espectro, entender cómo funciona lo cultural, lo social, la sensibilidad, la parte adaptable al proceso al comunicarse. Tengan en cuenta lo que dice Stoner de una forma general y yo creo que es cuando es efectiva o inefectiva a veces puede ser las presentaciones, porque eso puede pasar. Yo creo que hay un elemento de percepción básico y elemental ante las experiencias del contexto de lo que nosotros somos. Y es el tema de las emociones. Si yo voy a ir a trabajar un tema y tengo mucha rabia, tengo mucho miedo, o hay mucho amor, o hay mucho odio, que pueden afectarla, todo tiene que tener un equilibrio. Listo, un equilibrio. Y obviamente entender que si hay algo que me quieren decir y levantar la mano, Carlos, es que no nos gustó el tema por esto y lo otro, hay que saberlo recibir. Listo, hay que saberlo recibir, comprender. Listo, voy a reestructurar, voy a reorganizar y voy a generar un buen intercambio comunicativo. El buen intercambio comunicativo es también aceptar de que hay veces hay que hacer mejoras en los procesos. Entonces, chicos, de forma general, esto es lo que tiene que ver directamente con qué, con la temática. Yo ya los invito a que ustedes hagan su otro proceso, que es volver a chismosear, volver a mirar, volver a identificar y ver cómo se organiza. ¿Listo? ¿Qué? De forma, digamos, como coherente estas ideas. ¿Estamos, chicos, hasta allí? ¿Todo bien? Bueno, ok. Cuando ustedes abren la evidencia, dime. No, profe, todo bien. Sí, ok. Entonces, Luisa y demás compañeros, cuando vayan a abrir la evidencia, acá donde da clic, aquí les va a aparecer el instrumento de evaluación. Listo. En el instrumento de evaluación hay unos elementos. Uno, elabora un discurso, o sea, escríbalo, elabora el discurso. Básico, práctico. ¿Ok? Ideas concretas, conceptos. Realice la exposición de este discurso que ha elaborado con las características, digamos, que hemos hablado, técnicas verbales, no verbales, voz, tono, acentuación, entre otros. Realizar exposición del discurso utilizando esas técnicas y elaborar las conclusiones acertadas, básicas y sencillas, digamos al final, o pueden ser escritas, no hay ningún inconveniente. Acá nos habla, el texto cumple con la extensión o el producto, presentar las conclusiones y entregar la evidencia. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo según esa rúbrica? Listo. Recuerden, en la página 9 acabamos de encontrar el tema de la evidencia. En el tema de la evidencia nos está hablando de unos elementos a tener en cuenta, que es lo que ya habíamos hablado con respecto a los temas, especialmente de los discursos eficaces. ¿Qué vamos a hacer? Van a redactar, chicos, esto lo hacen en el PDF, ¿listo? Ustedes hacen un PDF donde van a escribir esas 200 o 300 palabras, básicas, sencillas. Y abajo una conclusión muy sencillita, o sea, es algo de todo el componente de todo lo que hemos trabajado. A partir de los conocimientos, de los elementos que hablamos ahorita, comunicándonos, cómo nos comunicamos, o esos elementos dentro de un discurso, usted, si quiere, de este mismo texto, hablando del temario, puede investigar otras fuentes, donde amplía un poco ese tema de la comunicación o cómo nos comunicamos y el tema del discurso.
Después de que yo tenga esos elementos, después de que yo tenga ese tema, que yo voy a hablar de él, no sé, ustedes pueden hablar de lo que quieran. Puede ser desde la misma programación, desde la IA, desde un tema social, cultural, desde algo que ustedes hagan. Me gusta el crochet o me gusta esta actividad, los videojuegos. Cada uno elige su tema. Cada uno elige su tema. Entonces, después de tener elegido ese tema, ¿cómo se va a realizar ese video? Listo, que estamos acá en este punto. Entonces, para realizar el video puede utilizar que cámara, celular, computador, lo que ustedes quieran. Listo. Bocton, Canvas, YouTube. Me parece Canvas muy interesante, que es muy básico. O el video. ¿El video cuánto debe durar? Pues lo que usted haya descrito en ese discurso de 200, 300 palabras. Es algo muy corto, eso no dura más de un minuto, creo yo. No dura más. Si usted se quiere extender, no hay ningún inconveniente. Listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, dicho, ¿qué va a tener la evidencia? Usted haga el discurso, se lo describe, vamos a hablar de este tema, básico, sencillo, y el video va a tener dos partes. La primera parte. En la primera parte del discurso, usted no va a utilizar ningún elemento comunicativo, o sea, ni expresión, ni gestos, sin emoción, sin contacto visual. Usted va a hablar del texto así como por hablar, así, básico, sencillo, sin nada. Y en la segunda parte, dentro de ese mismo video, primera parte, segunda parte, allí ya va a utilizar esas técnicas de comunicación. Listo. Acentuación, tono de voz, las manos, los gestos, mensajes, una imagen. Ustedes verán como ustedes se lo quieren inventar. Pero la idea es, de ese título que hayan elegido, de eso que ustedes hayan descrito, pueden tener una o dos conclusiones, lo pueden dejar en el PDF. Profe, ¿lo puedo decir acá dentro del audio? Sí, no hay ningún inconveniente. Voy a tomar esas dos partes. La primera, hago ese video comunicativo. Es comunicativo, obviamente está, pero no utilizo nada de herramientas. Hago un video básico, sencillo. En la segunda parte del video ya utilizo todas las herramientas que hemos hablado. Entonces, redacto unas conclusiones, lo voy a entregar en PDF, básico y sencillo, de estas primeras palabras que he descrito. Dentro de ese texto, chicos, van a escribir el link donde está alojado el video, listo, sea en YouTube, sea en Canvas o en el apartado que ustedes lo vayan a hacer de cualquier aplicativo. Listo. Carlos, ¿puedo subir el video? No. Y ahora como está la plataforma, no creo que lo reciba. Entonces mejor hágalo y lo sube a cualquier lugar o en un drive. Pero chicos, por favor, lean en la propiedad para yo poder verlo, listo, como lector. O sea, dejen abierto el video y no que quede privado, si no, no lo puedo ver. ¿Ok? Y a partir de allí, como dice acá, lo que está aquí, vamos a basarnos en esa experiencia de desarrollar, en esa experiencia de actividades contextuales que cada uno de ustedes cree oportuna para hablar de esa temática. Listo. Mire lo que dice aquí. ¿Dónde se va a subir? Se sugiere pues que se suba a YouTube, Canvas u otro. Y finalmente pues entregamos el documento y allí especificó esa URL donde está el video. Esto sería, chicos, la evidencia. No sería nada más. Usted escribe 200 y o hasta 300 palabras. Graba la primera parte, básico, sencillo, sin ninguna herramienta comunicativa. Y luego graba el segundo con ese mismo temario, ya desde esas herramientas comunicativas. Esto sería, chicos, la evidencia a realizar. Pregunta, duda o inquietud. Jaime, ¿sí la escuchaste? Ya estaba explicándola. A ver, Helen, sí, puede ser cualquier tema, el que tú quieras, que tú quieras. Si lo quieren hacer desde la programación o desde lo que están viendo, claro.
Si lo quieren hacer de lo que ustedes hacen, de un tema que ustedes manejen, de un tema que les guste, también. Si quieren explorar en otros temas, magnífico. Pero es de algo que a ustedes les llame la atención. En resumen, hago un resumen básico, sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir en un Word ese discurso entre 200 y 300 palabras. Listo, ya lo tengo. Bien organizadito, bien interesante. Con el tema, listo, el tema es este. Luego vamos a hacer un video que se va a dividir en dos partes. La primera parte del video es sin ningún tipo de elemento comunicativo. La segunda parte del video con todos los elementos comunicativos. Listo. Grabo, guardo el video, lo subo a YouTube, lo hago en Canvas, no sé en dónde, lo subo al Drive. Si está en el Drive o en cualquier aplicativo, lo dejo visible para que lo pueda ver. Pego ese link en el Word, convierto el archivo en PDF y lo adjunto. Listo, es eso. Básico, sencillo. Casi siempre es en conjunto, es el mismo tema de esas 200, 300 palabras, Helen, lo hago sin ningún tipo de comunicación. Y ya luego viene la segunda parte, donde lo hago ya con los elementos comunicativos. Ya, es eso, no es nada más. O sea, como tú lo estás escribiendo, es así. Es una primera parte y la otra parte. O sea, son dos videos. Listo. Pero que lo pueden hacer en ese mismo video. Usted dice en primera parte, segunda parte. Listo. Ok. No sé, Brian, Elkin, Luisa, si hay alguna otra pregunta, duda o inquietud. No, profe, de todo bien. Sí, listo. Bueno, chicos, si hay de pronto algo por decir, si les disgustó, si no les gustó, bienvenido sea. Esto es para mejoras. Nos vemos la próxima semana, los miércoles a esta hora, ya que para mí es más fácil en la mañana, porque no solamente soy virtual, yo también soy presencial. Entonces, como para cuadrar mis tiempos y obviamente también para que ustedes en las tardes no tengan dos clases, siempre van a tener una clase y veo pues que vienen trabajando mucho para que tengan pues como presente el por qué estamos trabajando en la mañana, listo. La grabación, Brian, yo trato de subirla hoy en la tarde noche, yo espero en el momento en que la plataforma esté así bien viable o mañana a las 8 en punto de la mañana van a tener ya allí la grabación, sí o sí. Listo, entonces chicos, tanto para Brian, Elkin, Helen y Luisa, a los compañeros, díganle, compañeros, ya iniciamos la competencia de comunicaciones, va hasta el 28, hasta el 25 reciben evidencias para que vayan estando alertas, si tienen dudas, inquietudes, pueden escribirme por la mensajería y por lo menos que estén alertas. Listo. Bueno chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar. Y bueno, nos estamos viendo durante estos días. Esto es volando. Hoy es el primer día. Cuando menos pensado, ya terminamos. El tiempo corre. Corre que corre. Ok. Profe, muchas gracias. A vos, mujer, y a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Yo siempre trato de responder inmediatamente apenas vean la mensajería si tienen dudas o inquietudes. Listo. Ah, y lo de las evaluaciones. Venga, para que no se me vayan. Si ustedes me la envían hoy, yo siempre trato de evaluarlas el mismo día o al día siguiente. Listo. Los fines de semana, yo sé que me las envían viernes, sábado, domingo. Yo siempre hago en las noches, todos los días, en las noches. Yo ingreso y voy revisando. Yo el sábado en la noche ingreso, reviso, hay dos, tres, la hago. O el domingo, vi una, dos, la hago. O si no, el lunes, durante toda la mañana, tarde, trato de evacuar todos los pendientes de sábado, domingo, listo, para que estén revisando.
Bueno, chicos, no es más. Muchas gracias. Disfruten la semana. Pasen un gran fin de semana y bueno, ahí estamos en contacto. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, Luisa, Helen, Elkin y Bria.